Bienvenidos sean todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Yolima Guzmán, parte de la familia Positiva. Estamos comprometidos en dar continuidad a todos nuestros servicios y en especial al fortalecimiento de esas competencias mediante nuestro Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020. Por lo que los estaremos acompañando y seguiremos tomando las medidas necesarias para proteger su salud. Estamos ejecutando más de 500 talleres web, aprovechando que muchos de ustedes están trabajando desde casa y están conectados en nuestras plataformas. Queremos contarles que en nuestros talleres web estamos abordando temáticas de interés actual como prevención del COVID, felicidad organizacional, cómo implementar el teletrabajo, entre muchas temáticas más valoradas especialmente por ustedes. Bueno, y como muchos que ya han participado y quienes apenas están ingresando, es importante que conozcan que abarcaremos temas 100% técnicos, metodológicos y didácticos, en los que estamos garantizando espacios participativos y educativos para así contribuir a la promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo. Para aquellas personas que desean consultar y ver la información de este taller web, quiero recordarles que estarán cargadas en nuestro portal Posipedia, www.posipedia.co/talleres-medio web. Allí ustedes podrán encontrar todo el material, la grabación de nuestros talleres, las presentaciones, los tips y las respuestas a las preguntas. También para aquellos que nos preguntan cómo certificarse, es importante que tengan en cuenta estos aspectos. Primero, en el momento de registrarse al taller web por la aplicación GoToWebinar, es importante que ustedes diligencien todos los datos solicitados correctamente, ya que esta información se utilizará para generar su certificado. Recuerden que si no está la información correcta, el certificado no podrá generarse. Segundo, deben participar en el 90% del taller. Tercero, es importante aclararles que deben estar conectados todo el tiempo de la aplicación y eviten salirse, ya que si se sale en el cupo puede cerrarse. Cuarto, por último, este es un beneficio para todos nuestros afiliados de Positiva Compañía de Seguros S.A. Bueno, y damos inicio el día de hoy a nuestro taller web con la temática Vigilancia Epidemiológica en Desórdenes Musculoesqueléticos, una gestión necesaria en tiempos de contingencia. Nos acompaña el experto Alejandro Orozco. Él es fisioterapeuta, gerente técnico de Aplicando Seguridad y Salud en el Trabajo, consultor en ergonomía y prevención en riesgos laborales. Damos la bienvenida a nuestro profesional. Bueno, muy buenos días. Reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos otra vez. Pues el objetivo de la charla de hoy, que finalmente con esta ya cierro parte de los módulos en los cuales participé, pues es contarles ahora algo que termina siendo tremendamente importante en estos momentos en los cuales muchos de los trabajadores que pudieron desarrollar actividades de trabajo en casa, pues fueron desplazados hacia sus domicilios y que de alguna u otra manera nosotros entendemos que finalmente tenemos que dar respuesta y dar gestión a esos programas de vigilancia de desorden musculoesquelético. Pues por supuesto, si nosotros lo pensamos, todo ha estado centrado en dar respuesta pues básicamente a las prioridades en salud pública, es decir, de proteger las condiciones de salud de los trabajadores. Todas las empresas han estado pensando pues en desarrollar sus protocolos pues centrados básicamente en la protección frente al COVID-19. Pues la idea de hoy es invitarlos y claro que finalmente pues esto va para todos, pero finalmente les dedicamos este módulo a los responsables de SST, a los líderes de esta área, a los empresarios, ¿cierto? A esas pymes que de alguna u otra manera han tenido que dar respuesta de manera simultánea frente a las necesidades de la empresa, pero que también entendemos que de alguna u otra manera es importante darles solución a las problemáticas de desorden musculoesquelético. Como lo mencioné en ese primer módulo, casi que de alguna u otra manera nos mandaron de una manera súbita a la casa, ¿cierto? En donde empezaron digamos, a presentarse una serie de riesgos que empezaron a mezclarse y que de alguna u otra manera la gente empezó a evidenciar como desorden musculoesquelético. Pues bueno, bienvenidos y finalmente, digamos, para dar esa introducción, quiero empezar con un comunicado. Muchos de ustedes ya lo deben haber
conocido, y es que finalmente frente al tema de las resoluciones que va expidiendo el gobierno nacional, pues finalmente lo que nos dice es pues que a partir del 12 de marzo la idea es que nosotros empezáramos a dar mucho más uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, un poco dando espacio a esa figura de trabajo en casa, de tal manera que lo que nos empieza a indicar es que tendríamos que vigilar las condiciones de salud, ¿cierto? Y las condiciones de trabajo de nuestros colaboradores. Aquí hay una de las cosas importantes y es que en este decreto, esta es la circular 21, en donde habla sobre las medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención del COVID-19, pues finalmente lo que nos empieza a decir es que en esta circular de alguna manera nos dicen esas recomendaciones que todos deberíamos tener, independientemente de que no estemos bajo la figura de teletrabajo. Esto implica que de alguna otra manera, y aquí aunque hacen diferencia frente a la figura de teletrabajo y a la figura de trabajo en casa, que entiendo más adelante ustedes van a tener unos módulos relacionados a estas modalidades de trabajo, pues finalmente lo que nos empieza a dar también son recomendaciones no solamente centradas frente a los horarios de trabajo, a los tiempos que se les debe dar a los trabajadores para que estén con su familia, al tema, por ejemplo, las condiciones organizacionales, y dentro de esto empiezan a hablar de algunos aspectos asociados a las condiciones de riesgo laborales en los cuales nosotros también tendremos que empezar a generar gestión frente a nuestros trabajadores. Y dentro de esto lo que quiero hacer es como empezar a identificar algunos de esos ítems en los cuales finalmente, si ustedes lo piensan bien, nos están hablando es que tenemos que dar gestión, ¿cierto? Aunque estemos en una contingencia, aunque estemos en unas condiciones de trabajo que son relativamente inestables, ¿cierto? Frente a la presentación de riesgos, pues tendremos que darle contingencia a esas situaciones. Y si ustedes empiezan entonces a leer ese listado, miren que finalmente empiezan a decir y es, usted tiene que empezar a incluir su matriz de riesgos, ¿cierto? Toda la modalidad de trabajo en casa. Esto implicará entonces otro tipo de esfuerzos por parte de nosotros, entender qué es lo que está pasando en esos domicilios. Y dentro de esto, si ustedes empiezan a verificar, también empiezan entonces a proponerse otro tipo, por ejemplo, de actividades frente al control de la salud de nuestros trabajadores, ¿cierto? Como actividades de PIP, como ustedes lo alcanzan a ver allí, ¿cierto? Recomendaciones asociadas al trabajo en casa para aquellos que están frente al trabajo en un video terminal, y de alguna u otra manera lo que nos está diciendo es que finalmente el empleador tiene que estar haciendo una retroalimentación con sus trabajadores sobre cualquier tipo de dificultad que pueda presentar. Aquí hay algo que es importante y es que lo que nos están diciendo de alguna u otra manera es usted tiene que darle respuesta y tiene que darle gestión a esas condiciones de trabajo. Nada diferente a lo que nos habían venido diciendo en algún momento, y es que lo que nos están pidiendo es pues usted tiene que continuar recopilando, analizando e interpretando, ¿cierto? La información que usted puede captar frente a las condiciones de salud y de trabajo de su población, y usted tiene que ir haciéndolo de una manera sistemática. De manera pues que finalmente en este momento empieza a haber entonces casi que un lineamiento por parte del gobierno, pero también aquí hay algo que vale la pena empezar a entender, y es que las condiciones de trabajo y las condiciones de salud de nuestros trabajadores han venido cambiando. De tal manera es que por un lado aparece un poco los lineamientos del gobierno, pero por otro lado la problemática asociada a nuestros trabajadores. De manera pues que lo que uno entendería es que lo que nos están pidiendo es que tenemos que empezar a aplicar información y recolectar información de una manera que sea periódica, que sea oportuna y que nosotros podamos seguir integrando. Nosotros entendemos que muchas de las empresas que están afiliadas con Positiva ya llevan un ejercicio importante frente al desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológico. Y dentro de esto un poco, como les decía, pues también es importante identificar en qué momento nosotros estamos fallando. Entonces, un poco viendo digamos, esos requerimientos por parte del gobierno, aquí hay algo que también me gustaría contarles, y es que vámonos otra vez a la problemática que se está evidenciando ahorita en el mundo del trabajo con nuestros trabajadores. Para esto, pues finalmente, a mí me gustaría interpretar uno de los modelos que se propusieron para el programa de intervención o el protocolo de intervención en la prevención de desórdenes musculoesqueléticos
desde Positiva en el año 2013. Y me gustaría un poco contarles, porque finalmente esto tiene que ver de una manera más sistemática, ¿cierto? O más bien nos explica de una manera más organizada aquello que tocamos en ese primer módulo. Si ustedes se dan cuenta ahorita en estos tiempos de contingencia en donde finalmente han cambiado los procesos, en donde se han tenido que desviar algunas de las características puntuales de los procesos en muchas de las empresas, en otras empresas del Estado, pues particularmente también en las empresas de producción, pues uno entiende que finalmente aparecen estos tres ítems que ustedes pueden identificar acá, en donde finalmente uno empieza digamos, a relacionar una serie de desviaciones asociadas a las exigencias de productividad. Si ustedes recuerdan en ese primer módulo, y para aquellos que no estuvieron, pues no importa, me voy a tomar unos segunditos para explicarles esto, y es que pues entendemos que esas condiciones de productividad probablemente se hayan venido cambiando en términos de, por ejemplo, para muchas de las empresas del Estado, lo que entendemos es que también los planes de trabajo se vinieron, digamos, alterando en función al cumplimiento de tiempos. Esto implica que de alguna u otra manera pues nuestras condiciones de trabajo cambiaron, nos mandaron para la casa, ¿cierto? Dentro de esas condiciones de trabajo, pues también muchos de ustedes nos estaban refiriendo que se incrementó esa carga de trabajo, mayor densidad sobre las tareas, aparece mayor número de tareas en las cuales nosotros tenemos que cumplir en la misma unidad de tiempo, tenemos que dar respuestas frente a las tareas con condiciones de presión por parte de la empresa, porque también uno entiende que dentro de eso, pues la empresa tendrá que cumplir con sus objetivos. Y finalmente, dentro de esto lo que nosotros identificamos es que pues por supuesto nos ha tocado quedarnos más tiempo quietos, más tiempo frente al computador, más tiempo frente a las características de nuestras tareas. Entonces, identificamos que de alguna u otra manera esto ya empieza a generar un efecto puntual frente al incremento de los desórdenes musculoesqueléticos. Y si lo pensamos entonces ahora en esta parte de la gráfica, pues tenemos restricciones frente a la actividad. El hecho de no tener, por ejemplo, accesibilidad adecuada a nuestras plataformas de información, el hecho de que nosotros no tengamos entonces acceso, por ejemplo, a las redes de Internet de manera suficiente. Como les contaba, muchos de nuestros trabajadores tienen que compartir su mismo computador con la familia, entendiendo que finalmente era una condición que no se esperaba. Por otro lado, si ustedes lo ven acá, ¿cierto? En estas exigencias de origen físico, pues aquí hay una cosa importante, y es que de alguna u otra manera nosotros estamos desarrollando o estamos utilizando más tiempos frente al desarrollo de nuestros procesos, de nuestras tareas. Muchos de nosotros hemos tenido que variar también el control y la interfaz con el desarrollo, digamos, o más bien con la interacción de esas plataformas. Muchos de nuestros trabajadores nos están diciendo que están utilizando muchas veces más el celular, ¿cierto? Que tienen que estar pegados frente al celular, cosas que antes en su tarea, digamos, anterior o como yo le decía, en la vida pasada no estaba sucediendo. Y dentro de esto hay algo que termina siendo importante frente a esas exigencias de orden físico, y es que también empiezan a aparecer, digamos, relaciones particulares, digamos, con otros niveles de la jerarquía de trabajo. Si ustedes empiezan a evidenciar, casi que finalmente esto hace que de alguna u otra manera se empiecen a, digamos, a generar otros factores de riesgo que en esos modelos clásicos de los programas de vigilancia epidemiológica no se estaban tocando. Y si ustedes lo empiezan a identificar, aquí hay otra de las cosas, y es que, por supuesto, muchos de nosotros hemos ya evidenciado percepción de inseguridad frente al trabajo, a la permanencia, por ejemplo, de los mismos cargos, entendiendo que muchas de las empresas también están en riesgo, ¿cierto? Porque no son viables, y lo que entendemos de alguna u otra manera es que si ustedes empiezan a evidenciar, aparece finalmente ese ítem asociado a esas exigencias de origen emocional, no solamente por el desarrollo de nuestros trabajos, también por las exigencias de tipo individual asociadas a nuestra familia, asociadas a otro tipo de condiciones particulares del contexto que estamos viviendo en el momento. De manera pues que me parece y me gustaría señalar una vez más que este modelo desarrollado por la Universidad del Rosario en su momento para Positiva, pues termina siendo tremendamente pertinente un poco para explicar
ese modelo de eventos asociados a los desórdenes musculoesqueléticos. ¿Por qué se les estoy contando? Un poco porque finalmente lo que nos está diciendo la realidad es que nosotros deberíamos empezar a incluir muchos de estos aspectos dentro de nuestros programas de vigilancia. Aquí hay algo finalmente que nosotros tenemos que decir, y es que ahorita para el 2020 hay muy pocas empresas que ya tienen de alguna u otra forma combinado los resultados de los programas de vigilancia en riesgo psicosocial, con desorden musculoesquelético, con riesgo cardiovascular. Y lo que nosotros entendemos es que la situación de trabajo en la cual nosotros nos estamos moviendo está, por supuesto, exponiendo componentes explícitos, como ustedes ven en lo que le acabo de explicar. Es una nueva forma de trabajo. El hecho de que nosotros estemos trabajando en casa inmediatamente empieza a generar una condición de riesgos emergentes que antes no los habíamos visto, asociados, por ejemplo, también al individuo, y que de alguna u otra manera empieza a empujar y aparecer de una manera fuerte sobre el escenario esos componentes implícitos, esas condiciones asociadas al individuo, a las características en las cuales se está moviendo la economía, a esa sensación y esa percepción de amenaza frente a, digamos, a la permanencia mía como trabajador dentro de mi empresa. De manera pues que con esto lo que yo entiendo, les quiero mostrar es que el hecho de que nosotros tengamos que dar gestión a ese programa de vigilancia en estos momentos en los cuales nosotros nos estamos moviendo, no solamente es porque el gobierno lo esté diciendo, sino porque finalmente esas nuevas formas de trabajo y las características de salud como se están moviendo en este momento, pues termina siendo casi que como una de las plataformas que nos dicen muévase y muévase pronto. Bien. Aquí hay algo y es que de alguna u otra manera, como ya nosotros lo hemos venido sabiendo, y es que cuando nosotros analizamos las problemáticas por desorden musculoesquelético, pues no hay nada diferente, ¿cierto? Ahorita, con este tema del trabajo en casa, nuestros trabajadores se están quejando más de dolencias musculoesqueléticas, ¿cierto? Esos desórdenes musculoesqueléticos no solamente se están dando a nivel de la espalda por las características de la silla, nosotros vemos que en este caso el desorden musculoesquelético se está comportando básicamente como una respuesta a las alteraciones metabólicas, ¿cierto? A nuestras alteraciones hasta cardiovasculares, psicológicas, de tal manera que en este momento, más que nunca, el desorden musculoesquelético se está incrementando. Hay otra de las cosas que nosotros hemos entendido, en el caso mío como consultor, es que de alguna manera cuando hablamos con los responsables de las áreas de salud y seguridad en el trabajo, la pregunta es, pero venga, ¿y aquí cómo hacemos? ¿Será que empezamos a hacer pues como capacitación o los llamamos o les mandamos entonces un flyer, ¿cierto? Nosotros identificamos que de alguna u otra forma aquellos que son los responsables tienen ciertos niveles de restricciones para identificar, para poder priorizar esas estrategias de acción entendiendo cómo se están moviendo ahorita las condiciones de trabajo. Algo que nosotros identificamos en muchas de las empresas es que dieron, digamos, espera para ese primero 11 de abril, no esperemos que ya vamos a volver. Después dijeron, entonces esperemos otro poquitico, es que mi jefe me dice que todavía no utilicemos esos recursos. Y eso hace que de alguna u otra manera la problemática se esté incrementando. Hay algo que nosotros podemos entender frente a la problemática de los desórdenes musculoesqueléticos y la gestión de los programas de vigilancia, es que nosotros tenemos unos procesos de autoevaluación deficientes. Nosotros no sabemos en qué fase y cuánto es el nivel de impacto que estamos logrando con este tipo de programas de vigilancia. Pues por supuesto aquí hay otras dos cosas que ustedes ya lo saben. En este momento, pues de alguna manera, antes o en la antigua vida, finalmente, pues de alguna manera sabíamos que era la enfermedad que estaba generando mayor días de incapacidad temporal, que la gente de alguna manera está sufriendo más de alteraciones lumbares, de síndrome de túnel del carpo, y nos siguen diciendo eso. Pero aquí hay una de las cosas, y es que nosotros queremos apoyar, porque finalmente identificamos que muchas de nuestras empresas tienen sistemas de información que son deficientes. La forma en la cual estamos registrando nuestra gestión termina siendo deficientes y, por supuesto, cuando tenemos que generar indicadores y trazabilidad de ese programa de vigilancia, pues tendemos a tener debilidades que de alguna u otra forma nos van dificultando nuestra presencia frente a la ejecución de este programa de vigilancia. Entonces, en este caso, aquí hay algo y es que como en la lógica de los módulos en los cuales ustedes han participado conmigo, pues a mí me gusta siempre dar como esa introducción
mostrarles un poco el panorama, ¿cierto? Como esa problemática en la cual nosotros nos estamos moviendo, para después poderles dar algunas sugerencias, ¿cierto? Y algunos elementos que ustedes puedan considerar de ayuda para que puedan entonces casi que incluirlos dentro de la proyección de sus programas de vigilancia. Aquí hay algo, y es que como consultor, ¿cierto? En todos estos años, lo que yo trato de hacer es poder identificar cuáles son esas restricciones que tenemos como la empresa, ¿cierto? Y de alguna u otra manera empezar a organizarlo de una manera clara. De aquí en adelante, lo que voy a tratar de hacer es como mostrarles esas dificultades que están asociadas tanto a la estructura, ¿cierto?, que se requiere para desarrollar el programa de vigilancia, así como a los procesos, y aquí como también pues hablaremos a los resultados en la misma lógica de cómo se desarrollan ahorita, como las evaluaciones de los sistemas de gestión. Para iniciar, digamos, qué son o cuáles son las debilidades que yo he evidenciado y que de alguna u otra manera también aparecen en los reportes cuando le hacen auditoría a las empresas. Y es que nosotros tenemos dificultad frente al control y la trazabilidad de estas poblaciones de trabajadores. En este caso particular y en este año estamos hablando, pues ahorita, en este momento de mayo, que de alguna manera nuestros responsables tienen dificultad para entender qué es lo que está pasando con esos trabajadores. Podríamos hablar que obviamente son trabajadores que no están en unas condiciones que nosotros conocemos, ¿cierto? Esas condiciones de trabajo terminan siendo variables, que de alguna u otra manera no sabemos cómo están interactuando la exposición y esa caracterización frente a los factores de riesgo, de tal manera que nosotros no estamos generando o identificamos que hay, digamos, una habilidad frente al control de esa población. Hay otra de las cosas y es que lo que nosotros entendemos en desorden musculoesquelético es que la sintomatología y las características de salud pues son condiciones que terminan de alguna u otra forma generando una variación, ¿cierto? Y que esa variación termina siendo continua. La molestia, por ejemplo, desorden musculoesquelético está asociada al tema de la carga laboral, a las características organizacionales, al tema del riesgo psicosocial, de tal manera que un poco las debilidades está centrada en cómo hacemos para poder fortalecer esa información que sea clara y que sea verídica. Y por otra de las cosas es que nosotros identificamos es que una de las dificultades que se tienen en los programas de vigilancia epidemiológica está centrada en cómo se hace para demostrar el impacto en esas poblaciones multiexpuestas. Ahorita más que nunca nosotros entendemos que las poblaciones sí están multiexpuestas y no solamente por las características de los ritmos de trabajo, de la presión, de las mismas dinámicas que se están dando con los colectivos de trabajo, sino que identificamos, pues por supuesto, factores de riesgos asociados al individuo que van generando una carga epidemiológica bastante importante. Pues bueno, un poco dentro de esto, en las problemáticas de gestión, lo que nosotros entendemos es que ahorita nosotros estamos tratando con trabajadores y ahorita más que nunca se están evidenciando más esos trabajadores con enfermedades crónicas, trabajadores con enfermedades metabólicas, enfermedades, por ejemplo, degenerativas a nivel articular, enfermedades que de alguna u otra forma terminan generando alteraciones emocionales. De alguna manera lo que nos están diciendo es que eso nos está pegando a nosotros dentro de nuestro programa de vigilancia en desorden musculoesquelético y eso es uno de los problemas que nosotros tenemos frente a la gestión de estos programas. Otra de las problemáticas que nosotros evidenciamos es que, pues ahorita nuestros trabajadores nos están presentando mayor desorden musculoesquelético con menor tiempo de exposición. Si nosotros lo pensamos, pues finalmente en este momento nosotros llevamos básicamente 2 meses, ¿cierto? Un poquito tal vez más, pero de alguna u otra manera los trabajadores ya están generando mucha molestia y cuando uno empieza a mirar, pues son tiempos de exposición relativamente cortos. Otra de las cosas es que nosotros, ¿cierto? Como técnicos tenemos ciertas dificultades, pues la asociación que hay entre el dolor lumbar, ¿cierto? Con los tiempos de que la persona está, digamos, en posición sedente o frente a un computador pueden variar. De manera, pues, que muchas veces lo que entendemos es que el dolor lumbar o la patología asociada, por ejemplo, a hombro o a cuello, probablemente no tiene que ver tanto con esa exposición de factor de riesgo asociada, por ejemplo, a la tarea, como la digitación o el hecho de la postura en sedente.
Y aquí hay otra de las cosas que nosotros estamos sufriendo en este momento de COVID-19, pues, y es que de alguna u otra manera no estamos, no tenemos ese conocimiento evolucionado frente al tema de la carga epidemiológica y el riesgo psicosocial. Ahorita más que nunca nuestros trabajadores están sufriendo más de esto, ¿cierto? Y pues por supuesto, si ustedes lo piensan, ¿cómo hacemos para gestionar un programa de vigilancia entendiendo esos factores de riesgo tan asociados que ahorita se están evidenciando de una manera más marcada, ¿cierto? El sedentarismo, los hábitos de vida, la gente cada vez está generando hábitos que son más riesgosos para desarrollar desorden musculoesquelético. En alguna de las charlas yo les contaba a ustedes y es que finalmente la tendencia de la mayoría de nuestros trabajadores está centrada en que cuando yo me levanto de la silla, voy y busco entonces el sofá, los fines de semana me quedo más tiempo quietos, estoy comiendo más comida que de alguna otra forma termina siendo insalubre y termino generando otro tipo de factores de riesgo que de alguna otra forma la pregunta sería, ¿y yo como responsable de CST debería controlar eso? Pues bueno, se los dejo un poco sobre el panorama. Aquí hay otra de las cosas y es que ahora sí, organizándome frente a lo que yo les decía, rápidamente les quiero contar cómo ese análisis que yo he venido haciendo frente a las estructuras de esos programas, frente a los procesos y frente a los resultados. Claramente que lo que nosotros estamos evidenciando es por supuesto, nuestras empresas no tienen recursos suficientes para la implementación de estos programas. En estos momentos, inicialmente, lo que nosotros vimos es que supuestamente los recursos y los planes de trabajo se iban a ver un poco más optimizados, pues porque claro, nuestros trabajadores se iban a estar en casa, los proveedores, ¿cierto? Nuestra ARL y demás tendría un poco que reajustar también y podríamos, digamos, dar más cubrimiento. ¿Qué está pasando? Y es que de alguna u otra forma entendemos que las empresas al no contar con esos recursos suficientes no tienen la posibilidad entonces de apoyar a sus trabajadores para darles mayor formación, para darles siquiera algún tipo, por ejemplo, de apoyo económico para que pueda mantener entonces, digamos, sus redes de Internet, para poder entonces mejorarle su estación de trabajo y darle, por ejemplo, una base para el computador, de tal manera que lo que eso aparece frente a la estructura es que no aparecen recursos suficientes, ni siquiera apoyo de otro personal o otro trabajador del área de SST para que empiece a empujar ese programa de vigilancia. Otra de las cosas, y es que, pues, por supuesto, en el caso de la situación como se está moviendo, pues los responsables de los programas de vigilancia no están realizando proyecciones a largo plazo, pues porque finalmente ellos no saben si los van a dejar dentro de los cargos, ¿cierto? Si los van a remover. En muchas de las empresas pequeñas lo que nosotros entendemos es que ese tipo de cargos están pues obviamente ahorita revaluando de tal manera que no se puede dar una continuidad frente a la implementación o a lo que se piense en esas estrategias de vigilancia epidemiológica. Otra de los problemas es que en la estructura, usualmente las estrategias de control de riesgo están siendo centradas en el individuo, ¿cierto? Les estamos mandando comunicados, solamente se les está, digamos, como dando información asociada un poco como a la educación general, pero pues obviamente no estamos mirando las condiciones de riesgo asociadas a la condición de trabajo. Muchos de nuestros trabajadores cuando hablamos en el caso de las empresas del Estado, están refiriendo, por ejemplo, muchos riesgos psicosociales asociados a la organización y al contexto del trabajador. De tal manera que finalmente esto hace que sea más complejo casi que diligenciar y registrar la información asociada a estos factores de riesgo. Y pues por supuesto, algo relacionado con lo que les decía al principio, pues los recursos para la implementación de controles son muy limitados y obviamente en este momento del año, pues muchos de ustedes, ¿cierto? Muchos de los responsables dicen, no sé cuándo me van a apoyar con el tema de empezar a dar, por ejemplo, seguimiento a los trabajadores que ya tienen diagnóstico con enfermedad de origen laboral. Entonces eso hace, pues obviamente, que la problemática se incremente de manera importante. No para demorarme mucho en esta diapositiva, y es que de alguna u otra manera nuestros responsables de salud y seguridad en el trabajo pues tienen que dedicar la gestión ahorita no solamente para el tema de desorden musculoesquelético, sino tienen que dar respuesta o a lo que exige el contexto frente a los protocolos de bioseguridad por COVID-19. Encima de eso pues se siguen moviendo los requerimientos puntuales para otras necesidades dentro del área de seguridad y salud en el trabajo, de tal manera que lo que uno entiende es que
pues finalmente las intervenciones que ellos puedan lograr pues terminan siendo bastante restringidas. Y por otro lado, pues lo que nosotros estamos evidenciando es que muchos de nuestros responsables quieren desarrollar intervenciones para allá, ¿cierto? La capacitación, el tema de la pausa activa, intervenciones que son a corto plazo, pues porque también necesitan demostrar gestión. Y lo que nosotros entendemos es que finalmente terminan siendo actividades aisladas. Solamente para contarles algunas de las causas que nosotros identificamos en la forma en la cual se están llevando ahorita los procesos asociados a los programas de vigilancia epidemiológico, es que pues finalmente ahorita nosotros hemos pensado y casi que lo que nos están expresando es esa dificultad para mirar cómo es que vamos a estructurar ese diagnóstico sobre las condiciones de trabajo. ¿Será que de alguna u otra manera lo que nosotros vamos a empezar a hacer es un tema de inspecciones y registros sobre las formas de los domicilios, ¿cierto? Las características locativas, las características de riesgo eléctrico, ¿cierto? Entonces, sobre eso no hay una claridad. No se tiene, pues obviamente, unos lineamientos claros de hasta qué punto debería yo empezar a, digamos, a diagnosticar sobre esa condición de desorden musculoesquelético, sabiendo que ahorita hay múltiples factores de riesgo asociados a lo psicosocial y a los factores de riesgo individual que hacen que la sintomatología se me incremente. Casi que la pregunta es, ¿y yo debería tomar ahorita una medición, debería tomar casi que la temperatura sobre desorden musculoesquelético cuando todas las condiciones están relativamente desviadas? Por otro lado, pues finalmente, una de las dificultades frente a los procesos es, pues, cómo hacemos para relacionar esto con los riesgos precursores frente al tema de riesgo cardiovascular y psicosocial. Pues nada diferente, y es que de alguna u otra manera, en este momento, pues vemos que no hay una articulación, ¿cierto? Porque hay gente que ya está en procesos de reincorporación, hay gente que ya, por ejemplo, recuerden que lo que nos están diciendo en el caso frente a la población mayor de 60 años que es trabajadora y es que las empresas deberían pensar en procesos de reubicación si la persona no puede salir, si eso, o en procesos de reconversión, de tal manera que lo que abre esto es un panorama muy grande. Y solamente para cerrar, aquí hay algo importante, y es que en el momento del año en el cual nos coge esta contingencia, muchas de las empresas no tenían los exámenes periódicos programados, ¿cierto? No se sabe las características ni diagnósticos de muchas de las poblaciones, ni siquiera del año anterior, de tal manera que quedamos obviamente con falta de información para poder iniciar la gestión. Pues para terminar esta historia, pues de alguna u otra forma, pues lo que nosotros entendemos en los indicadores es que, pues ahorita tal cual como nosotros nos estamos, digamos, como proyectando en el panorama, pues no tenemos unos indicadores que nos permitan identificar esos procesos que nos están generando mayor incidencia, ¿cierto? Esos eventos de desorden musculoesquelético, no sabemos qué grupos de trabajadores y qué tipo de características de tareas es donde se nos está enfermando ahorita más la gente, entendiendo cómo se movieron y se desviaron esos procesos por parte de las empresas. Y pues que de alguna u otra forma, pues un poco el tema está, ¿y cómo vamos a hacer para actualizar estos indicadores, entendiendo que muchos de nosotros pues no tenemos las bases suficientes? Pues bien, un poco, digamos, como con ese panorama, ¿cierto? Lo que uno esperaría es, y ahora sí viene la siguiente parte, es, ¿qué vamos a hacer? Lo que nosotros empezaríamos a identificar de manera inicial es que todos los programas centrados en la gestión de la prevención de los desórdenes de desorden musculoesquelético deberían tener estos 5 ejes. Casi que de alguna manera el primer eje es usted tiene que ya empezar a identificar esas condiciones de riesgo que le permitan, ¿cierto?, anticiparse de manera temprana a esa sintomatología. Claramente la gente ya le está generando síntomas, ¿cierto? Ya le está generando disconfort, ya le está generando molestia. Es importante que usted sepa en qué estado se encuentran esos trabajadores que ya tienen algún tipo de diagnóstico, sea por enfermedad común o enfermedad de origen laboral. La idea es que de alguna u otra manera usted también haga una pequeña evaluación de en qué momento está su proceso, ¿cierto? Si finalmente el año pasado usted se quedó solamente con actividades de prevención y promoción, es importante que ahorita usted otra vez empiece a tomar datos sobre las características de salud de su población. Es importante que usted lleve dentro de este proceso de evaluación unos ciclos claros frente a la presentación de sus programas de vigilancia. Muchos de los responsables
no saben en qué momento tienen que volver a tomar la información y se quedan de alguna u otra forma desarrollando actividades que son básicas, ¿cierto? Y que no le permiten tener un estado claro frente al momento o a la perspectiva de su problemática. Otra de las cosas es que finalmente dentro de esas recomendaciones de un programa de gestión de la prevención en desorden musculoesquelético es que antes que nosotros empecemos debemos generar esos criterios de trazabilidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a medir? Finalmente, ¿a quiénes nosotros tenemos que medir en función a los recursos que nosotros tenemos? Que nosotros de alguna u otra forma dentro de la gestión de la prevención de desorden musculoesquelético podamos trascender de esas acciones que son puntuales y aisladas. ¿Qué es lo que nosotros hemos evidenciado en este momento? Y es que, por supuesto, para dar respuesta a las necesidades de salud pública de nuestro país, de nuestra empresa, de nuestros trabajadores, pues finalmente lo que han hecho las empresas es demorarse para empezar la gestión en desorden musculoesquelético. Y un poco los que se han acordado han empezado a desarrollar solamente actividades básicas de PIP. El problema de estas actividades es que si usted no tiene un registro juicioso de su población que tenga un cierto nivel de clasificación, pues usted no va a poder llevar un seguimiento y tampoco va a poder entender en qué nivel de impacto usted está llegando con esta población, ¿cierto? Porque finalmente no tiene un antes y un después. Y finalmente, de aquí hay algo que es importante, que es una de las políticas más fuertes de positiva, y es que de alguna u otra forma usted tiene que estructurar esos lineamientos que le permitan la prevención durable de los desórdenes musculoesqueléticos. Hay algo que nosotros estamos evidenciando y es que probablemente esta figura de trabajo en casa o la figura de teletrabajo para algunas empresas que ya lo están considerando tendrá que tener también control de factores de riesgos asociados a la organización de trabajo, al tema, por ejemplo, de la distribución de labores, al tema, por ejemplo, de apoyo de trabajo en grupo, al tema de psicosocial, ¿cierto? Y que de alguna u otra forma, cuando uno combine todas esas condiciones de trabajo, pueda empezar entonces a generar, pues obviamente, un control más eficiente de los desórdenes musculoesqueléticos. Aquí hay algo que finalmente vale la pena tener en cuenta para la forma en la cual ustedes están proyectando sus programas de vigilancia para este año y que de ahora en adelante de alguna u otra forma les pueda servir. Hay muchos autores, hay muchos expertos que hablan de muchos atributos de los programas de vigilancia epidemiológico, pero para este momento yo decidí solamente seleccionar 5 de esa revisión. Y es que finalmente dentro de esos 5 yo escojo estos que ustedes ven en pantalla. Yo considero que la información que ahorita nosotros estemos manejando, las bases de datos, la información que nosotros deseamos incluir dentro de la identificación de esos factores de riesgo, tiene que ser sencillas, ¿cierto? No tiene sentido empezarnos a complicar con valoraciones de riesgo importantes, ¿cierto? Valoraciones o métodos de riesgo que de alguna u otra forma no apliquen para las formas de trabajo que nosotros estamos utilizando. Nosotros tenemos que entender que ahorita nuestros programas tienen que tener la posibilidad de adaptarse a los cambios en función a cómo se está moviendo las condiciones de trabajo, ¿cierto? No tiene sentido de alguna u otra manera generar tanto seguimiento sobre poblaciones si tenemos, por ejemplo, recursos que se han venido obviamente disminuyendo en función a la reasignación de planes de trabajo para darle obviamente respuesta a las necesidades de salud pública, en este caso por el COVID. Finalmente, es importante que tenga una sensibilidad importante, ¿cierto? Que nos permita detectar qué es lo que está pasando con esos casos y el tema de la fluctuación de condiciones de salud de esos casos. Que la oportunidad de alguna u otra forma, cuando nosotros tengamos que llegar a ese trabajador y a tomar la información en función a las condiciones de trabajo, a las condiciones de salud, nos pueda generar información que sea rápida, que nos permita generar análisis de una manera sencilla para dar respuesta a nuestras gerencias. Y finalmente, que tenga fiabilidad. Lo que está pasando ahorita es que de alguna u otra manera, recuerden que dentro de ese panorama de condiciones de trabajo, pues todo ha venido cambiando, ¿cierto? De tal manera que nosotros tenemos que verificar cuáles son los datos que realmente nos están diciendo la verdad sobre el nivel de la problemática y que de alguna u otra forma nosotros identifiquemos si está asociado a los factores de riesgos clásicos de la ergonomía o si entendemos que de alguna u otra forma aquí hay otro tipo de condiciones, por ejemplo, que están generando que la gente se me enferme. Bien, aquí hay otra de las cosas y es que así que dentro de esta lógica, rápidamente en estos 6 pasos, lo que yo quiero darles a ustedes es una guía
dentro del número 1 hasta la número 6, ¿cierto? Y es que ustedes tienen que sentarse con sus asesores, con sus compañeros, con el grupo del COPAS, ¿cierto? Y es un poco identificar cómo es que vamos a empezar a identificar esa problemática, ¿cierto? Cómo vamos a llegar a nuestra población, ¿cierto? ¿Qué tipo de estrategias vamos a utilizar? ¿Cuántos recursos tenemos? ¿Cuánto apoyo tenemos por parte de la ARL y cuánto apoyo nos va a dar nuestras gerencias? ¿Cierto? Que finalmente dentro de esto nosotros tenemos que identificar hasta las mismas formas en las cuales vamos a hacerle llegar la información a esa gente que se está quedando en las casas o a esa gente que de manera parcial, ¿cierto?, está regresando a nuestros trabajos. Lo que ahorita nosotros empezamos a identificar es que en el segundo punto usted tiene que empezar de alguna manera a señalar cuáles son las prioridades de intervención sobre sus desórdenes musculoesqueléticos o sobre su población, mejor dicho. Empezamos entonces por la gente que ya teníamos con algún tipo de diagnóstico. Vamos a empezar con actividades de PIP bien para todo el mundo y que todo el mundo se sienta acompañado, ¿cierto? Otra de las cosas es importante que usted seleccione ese abordaje. Cuando yo hablo de seleccionar ese abordaje en desorden musculoesquelético, lo vamos a hacer entonces a través de estrategias que sean grupales, estrategias que de alguna u otra forma me hagan confirmación de diagnóstico de lo que yo ya tenía sobre mis bases de datos. Muchas de las empresas ni siquiera en este momento tienen la información base sobre la sintomatología y la morbilidad de desorden musculoesquelético. ¿Valdrá la pena entonces de alguna u otra forma ahorita empezarlo a hacer? ¿Cuáles son los criterios que vamos a utilizar para la intervención, cierto? En este caso díganme qué es lo que ustedes van a evaluar para que asimismo ustedes le puedan hacer un seguimiento y una posterior valoración. Y finalmente, aquí hay otra de las cosas, es verifiquen cómo van a procesar esa información. Vamos a bajar solamente esas bases de datos, vamos a sacar fichas de resultados, cada cuánto las vamos a sacar y que eso sea de alguna otra forma coherente de cómo vamos a empezar a monitorear a esa población. Un poco dentro de esto, lo que les quiero contar ahora sí desde Positiva, y es que Positiva siempre le ha hecho y le ha apostado al tema de la anticipación al riesgo. En Positiva, pues como ustedes ya conocen, muchos de otros, de los que no conozcan, los invitamos y es que a que verifiquen cuáles son esas propuestas de estrategias que se tienen dentro de ese plan avanzado, ¿cierto? Que de alguna u otra forma desarrolla estrategias de gestión para la prevención de enfermedad laboral, en este caso, de alguna u otra manera nos genera ciertos beneficios y que de alguna u otra manera yo como responsable tendré que identificar si yo aplico, ¿cierto?, para desarrollar esas estrategias de ese plan avanzado o ese plan especializado que es todo el desarrollo e implementación del programa de vigilancia. Aquí está un poco la definición de cada uno de esos para que usted también lo pueda preguntar con nosotros, ¿cierto? Ese plan avanzado, pues básicamente se encarga de desarrollar acciones y estrategias que de alguna u otra forma dan respuesta al control de riesgo que está relacionado a la condición de trabajo. Y en el caso del programa de vigilancia epidemiológico, que es especializado, pues finalmente empieza entonces a generar información de una manera más profunda en donde se hace no solamente la identificación, la valoración, análisis, ¿cierto? No solo de las condiciones de trabajo, sino también de las condiciones de salud de una manera mucho más sistemática. En este caso, en función a los grupos de exposición similar, que aunque nosotros estemos haciendo trabajo en caso, también aplicaría para desarrollar esta estrategia. Yo solamente les quiero contar ahora sí cómo es que nosotros deberíamos empezar a apalancar nuestro programa de vigilancia independientemente del tamaño de nuestra empresa. Este es un modelo y básicamente esta lógica la propone Positiva en donde finalmente a través de 4 pilares lo que nos están diciendo es usted tiene que apoyarse en esta lógica para que usted pueda dar resultados. Hay algo que nosotros entendemos y es que de alguna u otra forma nosotros tenemos que movilizar a nuestras gerencias para que ellos identifiquen la importancia de movilizar recursos, no solamente económicos, sino recursos humanos, ¿cierto? Frente al tema de cómo vamos a hacer para poder manejar la estrategia a futuro con esos trabajadores que se nos van a ir en casa o aquellos que van a empezar a regresarse. Lo que nosotros estamos viendo en muchas de las empresas que están regresando es que, por supuesto, se van a también empezar a multiplicar las tareas porque los trabajadores, más bien los empresarios, necesitarán generar un incremento del rendimiento, pues por supuesto, un poco entendiendo las características de la economía actual.
Hay algo que nosotros siempre les decimos y es que cuando nosotros hablamos con las gerencias, cuando nosotros podemos hablar con nuestros grupos de trabajo, cuando incluimos a otros trabajadores, de alguna u otra forma, nosotros de la experiencia nos ha facilitado movilizar cualquier tipo de gestión. Otra de las cosas es que dentro de ese ítem de investigar es importante conocer los riesgos de esa gente que nosotros mandamos para la casa, que nosotros podamos priorizar cuál es la tendencia de la problemática. Cuando nosotros analizamos esas situaciones de trabajo, miren que particularmente hemos identificado que muchas veces los factores de riesgo de tipo individual es lo que más está golpeando a las personas y eso está generando ciclos viciosos dentro de los estilos de vida. Y de alguna u otra manera lo que nosotros nos están diciendo es, si usted identifica que son los factores de riesgo de tipo individual, ¿cierto? O los factores de riesgo de tipo psicosocial, empiece entonces a generar otro tipo de estrategias, ¿cierto? Que le ayude a transformar esas situaciones. Es importante que nosotros seamos un canal directo que le esté contando a las gerencias qué es lo que está pasando afuera, que nosotros somos los termómetros de esa temperatura, porque muchas veces lo que nos están diciendo ahorita los trabajadores es, a mí se me aumentó la carga de trabajo, a mí nadie me ha preguntado y eso es lo que hace que yo esté dolorido de las manos, ¿cierto? Lo que me esté haciendo más, que me genere mayor tiempo frente al computador. Y por supuesto, lo que nosotros les estamos diciendo desde Positiva es siempre tenga claro qué es lo que usted va a monitorear. Rápidamente, si ustedes lo fijan, si ustedes fijan Positiva hace ya un par de años, finalmente les está diciendo organicémonos bajo ese ciclo del PHBA, ¿cierto? En donde de alguna u otra manera lo que nosotros entendemos es que Positiva nos está a nosotros arrojando y nos está presentando múltiples herramientas. En el caso, por ejemplo, de planear, recuerden, ustedes lo pueden buscar por Posipedia, aparecen, por ejemplo, listas para evaluar el nivel de avance de lo que nosotros llevamos en nuestros programas de vigilancia epidemiológico y aplica para la situación actual. En ese hacer y en ese investigar, nosotros tenemos no solamente herramientas de identificación, ¿cierto? Hay algo que es importante que nosotros tenemos que señalar y aquí, y es que por supuesto que nosotros no teníamos herramientas para poder identificar, ¿cierto? Esas situaciones asociadas al trabajo en casa. Por supuesto que estaba desarrollada toda la metodología para el teletrabajo, ¿cierto? Pero no hay metodologías que evalúen, ¿cierto? El nivel de criticidad de esa gente que se fue para la casa. Hay muchas, en el caso de los ejes de hacer y de manejar, hay muchas estrategias asociadas a actividades terapéuticas, todo el tema, por ejemplo, de movilización de pacientes, manejo manual de cargas para esa gente que ya empezó otra vez a irse a las empresas, que de alguna u otra forma están en los saberes y en los bancos de información que nosotros tenemos en Positiva. Y finalmente, dentro de esas herramientas de este protocolo del programa de vigilancia, también hay herramientas que nos permiten generar ese registro de los indicadores, ¿cierto? Que nos dan ideas sobre qué indicadores podemos utilizar. Entonces es para que lo tengan allí. Solamente para ir, digamos, cerrando esta charla, y es que hay retos frente a los componentes del programa de vigilancia epidemiológico, particularmente para este año como se está moviendo. Y es que de alguna u otra forma, uno lo que entiende es que el ingreso de la información ahorita tiene que evidenciar más que nada las condiciones de trabajo de esa gente que tenemos afuera, ¿cierto? Tiene que ser de una manera sencilla, de una manera sistemática, en donde de alguna u otra forma nosotros dentro de los procesos podemos desarrollar análisis y que le podemos contar a las gerencias qué es lo que está pasando en función a las tendencias. Mirar obviamente con las características de esos brotes de desorden musculoesquelético, porque sí se está dando, ¿cierto? Y podamos contarle a la gente, a nuestra empresa, cuál es el impacto de lo que está pasando ahorita. Hay otra de las cosas y es que de alguna u otra manera nosotros podríamos o deberíamos identificar cuáles son los controles dentro de la organización y en los aspectos asociados a lo administrativo, ¿cierto? Y que podamos identificar estrategias de control, ¿cierto? Que puedan dar respuesta a las fuentes reales del problema. Ojo. Y para finalizar, usted debería entonces ya tener, ahí le voy contando para que se vaya asustando, y es que a este punto usted ya debería tener esa capacidad de emitir datos que sean datos actualizados, que puedan de alguna u otra forma contar qué es lo que está pasando ahorita. Bien.
Solamente a manera de dato curioso es, ahorita en desorden musculoesquelético lo que nos están pidiendo es vigilancia epidemiológica que sea intensificada, ¿cierto? Un poco lo que ahorita nosotros entendemos es que en el caso particular esa vigilancia epidemiológica especializada y intensificada, pues sí debería estar centrada un poco en la complejidad de esas situaciones de trabajo, en donde yo pueda ir a buscar esos casos y detectar de manera temprana esos eventos negativos que son génesis o precursores de desorden musculoesquelético. En la proyección de los desórdenes de los programas de vigilancia epidemiológico, un poco lo que nosotros ahorita estamos viendo son esas 4 características. Miren que de alguna otra forma nos están diciendo que se tiene que gestionar bajo unas condiciones que nosotros no las teníamos planeadas, ¿cierto? Modalidad de trabajo en casa. Lo que nosotros estamos viendo en nuestras empresas colombianas es que se aumentan las características de temporalidad y de rotación de los trabajadores. Pues por supuesto que las dinámicas de contratación y de subcontratación nos harán tomar decisiones sobre qué tipo de población vamos a incluir, sobre quiénes vamos a sacar gestión, a quiénes les vamos a sacar indicadores, entendiendo también el marco legal. Otra de las cosas es que finalmente algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es que la periodicidad de los exámenes de salud que nos dan algún tipo de rastreo sobre la condición musculoesquelética de nuestros trabajadores es algo que termina siendo muy precario y pues finalmente que antes en muchas de las empresas que estaban a nivel nacional nosotros hablábamos de muchos centros de trabajo, pero ahorita lo que está pasando es que lo que nosotros deberíamos hacer es cómo hacemos para comparar las tendencias de esos centros de trabajo, pero más grave ahorita, entendiendo que las condiciones de trabajo se han venido cambiando. Ya para terminar, solamente quería contarles un poquito sobre un artículo que escribió en el 2017 Adriana Rincones. Ella también fue funcionaria en su momento de Positiva, en la cual ella también en apoyo con la Universidad del Rosario empieza a proyectar cuáles eran esas megatendencias de prevención en desorden musculoesquelético. Esto lo sacó a finales de 2017 y rápidamente quiero contarle algo que a través de mesas de expertos, a través de muchos, digamos, análisis y de bibliometrías que hizo en este caso esta profesional, pues de alguna manera se anticipó a lo que está pasando en este momento. Y es que finalmente, dado este COVID-19, nosotros ya tenemos que aplicar tecnologías, ¿cierto? Un poco el tema de la aplicación de tecnologías de cualquier tipo deberá ser parte de la prevención y control de los desórdenes musculoesqueléticos. La apropiación de las TIC como elemento clave, ¿cierto? Para dar implementación a cualquier tipo de programa de prevención y promoción en esto. Miren que el tema de telemedicina, teleeducación, de dispositivos especializados es lo que ahorita va a generar mayor impacto y efectividad sobre el control de los desórdenes musculoesqueléticos. Y en las últimas líneas, ustedes lo que empiezan a ver es que de alguna u otra forma empiezan a darse sinergias a nivel de las políticas públicas, ¿cierto? Sobre el tema de conciencia, de voluntad de los gobiernos en el cuidado de salud transversal de cualquier trabajador, ¿cierto? Que de alguna u otra forma se están pensando en sistemas integrados, pues vamos a ver si esto va a ser, pero que de alguna manera pues se esté centrado básicamente en la información que esté dando el trabajador, ¿cierto? Pues ya con esto para terminar, solamente quería contarles, y es que de alguna u otra manera un programa de vigilancia pues, de cualquier tipo de condición de salud debería ser un proceso que esté centrado y que se acerque más a la salud, ¿cierto? Hablando un poco de ese momento de salud como les conté en esos módulos pasados, ¿cierto? Y que la mirada de esos programas deben estar centradas básicamente también a esos procesos que me están afectando, ¿cierto? A mí como trabajador, pero también a aquellos que nos están permitiendo ser resilientes. De tal manera, pues, que es como el mensaje para el día de hoy. Ya con esto cierro. Muchas gracias. Muchas No gracias, sé si Alejandro, tenemos valiosa preguntitas. intervención. Exactamente, sí, señor. Entramos a un espacio de preguntas. Agradecemos a todos por su participación activa. Por temas de tiempo vamos a responder solo 4 preguntas y les recuerdo que estas las podrán consultar en Posipedia con su debida respuesta. Entonces, nos dice John Jairo, ¿por qué, por qué entran en el programa de vigilancia epidemiológica la población flotante? No, no es que entre.
no es necesario que la población flotante de trabajadores tenga necesidad imperativa de ingresar. Eso es una de las políticas que nosotros como responsables de las áreas de salud y seguridad en el trabajo deberíamos empezar a contemplar. Por supuesto que cuando yo hablo de población flotante son esos trabajadores que andan con el celular, ¿cierto? Que pueden andar en cualquier momento por la calle, el trabajador que tiene contratos, por ejemplo, de 3 meses, ¿cierto? Y que nunca está dentro de instalaciones físicas. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros tendremos que decidir en función a los recursos, ¿cierto? Si nosotros ingresamos o no a esta población y si nosotros las ingresamos bajo qué eje. Nosotros entonces vamos a aplicarles condiciones de salud, encuestas de tamiz para poderlos clasificar, o más bien vamos a decidir en más bien invitarlos para que participen en actividades de prevención y promoción, o si son trabajadores que son flotantes, tercerizados, yo negociaría entonces con ese outsourcing para que ellos me dejen ver cuáles son las actividades de control de riesgo, entendiendo que yo también tengo riesgo compartido allí. Entonces, es un poco el llamado a esto. Vale, perfecto. Acá nos preguntan, si algún trabajador manifiesta presentar síntomas de algún DME, ¿debemos reportarlo a la ARL o cuál sería el que debemos darle a esta novedad? No, nosotros entenderíamos que dentro de estos programas de vigilancia, nosotros sí deberíamos ser dentro de nosotros como responsables de salud y seguridad en el trabajo, sí deberíamos ser el responsable de darle gestión a esa persona que me está diciendo que me duele o que le duele, pues. De alguna u otra manera, nosotros entenderíamos que cuando esta persona me está diciendo, oiga, cada vez se me están durmiendo más las manos, yo debería desplegar todas las estrategias, tanto de evaluación sobre su condición inicial de salud, pero también empezar entonces a hacer un paneo de esos factores de riesgo iniciales, ¿cierto? No es necesario que yo digamos, yo lo remita a la ARL, porque de alguna u otra manera nosotros, ¿cierto? Con nuestro marco de acción deberíamos dar solución dentro de nuestra filosofía de cualquier programa de vigilancia. Dependiendo de las características de la empresa, lo que nosotros hacemos es que como ARL los acompañamos dentro de las estrategias de prevención y promoción que hace parte, pues obviamente frente al acompañamiento de este tipo de trabajadores, de podernos acercar, ¿cierto?, a estos trabajadores para identificar si es una condición de salud asociada, por ejemplo, a factores de riesgo, darles recomendaciones, modificaciones sobre su puesto de trabajo, pero esto básicamente tiene que estar dentro de ese ciclo del PHBA que nosotros debemos manejar, aunque sea con poquitos casos. ¿Qué otra Listo. pregunta tenemos? Nos dicen, ¿cómo hacer para que el PBE llegue a todos los trabajadores cuando es una empresa muy grande y con sucursales a nivel nacional? Bien, yo lo primero que les sugiero es verifiquen y estudien un poco sus recursos, ¿cierto? En función a los recursos, casi que uno puede identificar casi que estos proyectos y en función a los recursos también estructúrelo por fases. Nosotros desde Positiva siempre les aconsejamos a las empresas, a los gerentes, ¿cierto? Que empiecen entonces a estructurar en función al cubrimiento de la población con fases y si usted empieza desde el punto cero, pues probablemente pues en un año no va a ser cobertura de toda su población. Casi que para esto usted tiene que empezar, recuerde, es en esos pasos que yo les digo, es empiece a priorizar. ¿Cuál va a ser entonces la forma? Entonces va a empezar a priorizar por sus grupos de trabajo, por sus grupos de exposición que tienen mayor condición de riesgo, qué es lo que va a hacer entonces en el caso de esa gente que tiene poquito riesgo y trate más bien de estructurarlo por tiempos. Hay algo y es que nosotros desde Positiva también les decimos y es recuerden que cualquier tipo de programa de vigilancia se tiene que mover en función a los ciclos de la patología. Y dentro de esto nosotros no deberíamos empezar a hacer acciones replicables, ¿cierto? Que en donde finalmente en menos de un año ya no le alcanzo a dar respuesta a toda, digamos, a toda la población. De tal manera que lo primero que yo les haría es, para llegar, ¿cierto?, a toda esa población de esas empresas que tienen sedes a nivel nacional, es uno, estructure sus recursos, dos,
trate de bajar esto a fases y por tiempos de cobertura. Y 3, empiece a priorizar en función a las necesidades y características de su población, ¿cierto? No es necesario que usted en un año alcance, digamos, a dar diagnósticos sobre evaluaciones que sean de profundidad sobre toda la población. No es necesario y muchas de las empresas no tienen los recursos. De tal manera que hasta en esto usted tendrá que ir generando prioridad frente al uso de los recursos. Perfecto, Alejandro. Muchísimas gracias por toda la información pertinente que nos has brindado el día de hoy. Y gracias también a nuestros clientes por su participación activa en nuestros talleres. Agradecemos a todos y le recordamos a nuestros afiliados que la publicación de nuestros talleres web los pueden visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co/talleres-medio web. También quiero recordarles que deben diligenciar la encuesta una vez finalicemos el taller y los invitamos a estar conectados en nuestro portal Travesía, www.positivatravesía.co. Allí ustedes podrán encontrar el cronograma semanal de nuestro Plan Nacional de Educación y también podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Tengan presente que tendremos más de 500 talleres web programados para ustedes con temas de mayor interés en seguridad y salud en el trabajo. Les recordamos a todos nuestros afiliados que el día de hoy tendremos 2 talleres web más en el horario de la tarde, de 2:30 a 3:30 y de 5 a 5:30, perdón. Cada día estamos más conectados y sintonizados en estas horas, en este horario. Nos vemos por el mismo canal. Que tengan un feliz día y los dejo con este video. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? ¡Sí! Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué? Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos, evita tocarte la nariz, evita tocarte la boca. Hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.